Hola, ¿qué tal? Soy José Ángel Ugalde Pineda, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y el día de hoy acompañado de mis compañeros David Ayala, Carlos Carvajal y Néftali Politrón, desarrollaremos el tema del juicio político en México. Es por ello que, ya entrando en materia, es necesario mencionar que es un juicio sumario. Se desarrolla en una sola etapa y lo lleva a cabo el Poder Legislativo. También es preciso mencionar que comparte características meramente jurisdiccionales, porque como bien sabemos termina siendo un juicio al final del día. Es por ello también importante que este se sigue a partir de que un funcionario público de alta jerarquía realiza alguna conducta grave, ya sea una acción o una omisión, en donde, en el supuesto de que se le declare responsable, terminaría siendo sancionado con la destitución e inhabilitación de su cargo. Otros juristas también hacen referencia a una definición propia del juicio político, y el jurista mexicano Elisur Arteaga Nava menciona que es un juicio excepcional, primero por el hecho de que una autoridad roce el terreno de la ilegalidad, si como bien sabemos son los que le tienen que poner el ejemplo a los gobernados, y además atípico, porque en este juicio un gobernante juzga a otro gobernante, algo no muy común, pero una característica muy propia del juicio, aunque también hay que hacer la aclaración, no tendría ningún vínculo entre sí, pero el simple hecho de ser autoridades ya demuestra una diferencia frente a cualquier otro tipo de juicios. Ahora bien, continuando con las hipótesis que podría plantear el juicio político, es necesario saber quiénes son los funcionarios públicos que aplicarían para un posible juicio político, y para ello se debe de mencionar el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde menciona lo siguiente y haré lectura de ello. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos, los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por las violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales. Después de saber que todos estos funcionarios públicos son los que son aplicables a un posible juicio político, ahora debemos de determinar cuáles son esas acciones que mencionaríamos como graves para que pudiera aplicar el juicio político en caso de que la realizara tanto una acción como una omisión uno de los funcionarios públicos anteriormente mencionados. Para ello hay que mencionar el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a quien también haré una breve lectura. Este artículo número 7 menciona que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho el ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano representativo federal, las violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicio grave a la Federación o a los estados, las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior, las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal. Ante todas estas suposiciones, podríamos mencionar que un funcionario público de los mencionados en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la realiza en relación al artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
estaríamos en presencia de un factible caso político de acuerdo a lo que nos marca la ley. Bueno, a mí me toca hablarles sobre lo que es el plazo para promoverlo. Debemos de precisar antes que al ser un enjuiciamiento, tiene que tener un plazo para solicitud y promoción. Es decir, que el objetivo de este plazo es para llevar un mejor control y así después, durante el proceso, evitar que el acusado se pueda defender por cuestiones de tiempo. Este plazo lo vamos a encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que es nuestra Constitución Federal, en el título cuarto, artículo 114, que procederé a leer. El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor a un año a partir de iniciar el procedimiento. Bueno, para entenderlo mejor, como un ejemplo, puedo tomar lo que sería en caso de que el juicio político se aplicara al presidente de la República. El plazo para la solicitud sería una vez iniciado su sexenio, no puede ser antes, y hasta un año después de haber terminado con ese sexenio, con ese cargo. Y si ya se pasa ese tiempo, ese año después, ya estaría en fuera de tiempo y podrían desechar la solicitud por extemporánea, que quiere decir que está fuera de tiempo. Y también me toca hablarles sobre lo que es el órgano facultado para resolver este juicio político. Igualmente está en la Constitución Política, pero ahora en el artículo 110, que nos menciona dos etapas. Primero, la Cámara de Diputados que procede a la acusación respectiva ante la Cámara de los Senadores. Obviamente, previo a la declaración de la mayoría de los miembros en esta Cámara y al haber sustanciado el procedimiento respectivo y con las audiencias al inculpado. En este momento es inculpado. Ya después pasa a ser acusado cuando pasa a esta etapa. Y la segunda etapa es el momento en el que llega a la Cámara de los Senadores, que conociendo esta acusación aplicarán la sanción correspondiente en sesión, una vez aplicadas las diligencias correspondientes y igual manera con audiencia, pero ahora, como ya les mencioné antes, ahora del acusado. Entonces, en términos sencillos, el órgano facultado para resolver esto es el Poder Legislativo por parte de la Cámara de los Diputados al hacer la acusación y la Cámara de los Senadores al resolver esto con la sentencia. A continuación comenzaré a explicar la tramitación de un juicio político. Para ello debemos de saber que cualquier ciudadano bajo su propia responsabilidad puede efectuar un escrito de denuncia en contra de un servidor público, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Pero vamos a comenzar a hablar de la Cámara de Diputados. Para ello, cualquier escrito que sea de manera anónima no va a poder producir algún efecto y va a ser desechado. Debemos de saber que el escrito de denuncia deberá de contener las pruebas suficientes documentales o los elementos necesarios para poder establecer la existencia de la infracción, pero en caso de que no cuenten con una porque esté en manos de una autoridad, deberá de plasmarlo en su escrito para que la autoridad responsable pueda solicitarlo. Bueno, asimismo, el juicio político solamente podrá establecerse o solamente podrá iniciarse durante el tiempo que el servidor público desempeñe su empleo, su cargo o su comisión, o también puede efectuarse o llevarse a cabo durante un año después de la conclusión de sus funciones. Bueno, debemos de saber que la Cámara de Diputados va a actuar en el juicio como un órgano instructor y como un órgano de acusación, pero la Cámara de Senadores va a actuar o va a fungir como un jurado de sentencia. Bueno, hasta aquí la tramitación de juicio político por parte de un funcionario de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son similares, pero a partir de aquí van a ser distintos. Vamos a comenzar explicando la de los diputados. El escrito denuncia que se debe de presentar siempre ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, para que ésta pueda ratificarse durante los 3 siguientes días naturales de su presentación. Asimismo, se le va a hacer saber o se le va a informar al denunciado sobre la materia de su denuncia, haciéndole saber sus garantías para su defensa o que él pueda decidir o tomar la elección de si se comparece o si informa por un escrito. Todo esto deberá hacerse en el plazo de 7 días naturales o los siguientes días a la notificación. Bueno, una vez ya ratificado el escrito en la Oficialía Mayor de la Cámara de los Diputados, este lo va a tornar a la subcomisión de examen previo de las Comisiones Unidas de la Gobernación para que éste pueda hacer la tramitación correspondiente. Pero la Oficialía Mayor siempre deberá de dar cuenta de dicho turno a cada una de las coordinaciones de los grupos parlamentarios representados por cada una de las cámaras de diputados.
Bueno, la subcomisión del examen previo deberá de proceder en un plazo no mayor a 30 días hábiles a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos que se refiere a la ley o que están en ese momento en sus cargos. Si no, también deberá de dar cuentas si el funcionario público todavía alcanza a entrar en un año de que haya terminado sus servicios. O asimismo debería dar cuentas si las pruebas o los elementos suficientes fueron los suficientes para justificar la conducta atribuida o correspondiente a las que marca la ley. En caso de que no cumpla alguna de estas dos, la demanda va a ser desechada. Bueno, y asimismo, la resolución que se edita por la subcomisión del examen previo que va a declarar procedente la denuncia va a ser remitida al Pleno de las Comisiones Unidas de la Gobernación por sus puntos constitucionales y de justicia para efecto de formular la resolución correspondiente. Este va a ordenar que se turne la sección instructora de la Cámara. Asimismo, la sección instructora practicará todas las diligencias ya sean necesarias para la comprobación de la conducta de los hechos de la materia aquella, para efectos de que se pueda saber si la sección instructora abrirá un periodo o no, porque puede llevarse un periodo más allá de los 30 días hábiles que ya se dieron, para poder así recibir todas las pruebas para poder efectuar o denunciar al servidor público. Terminada así la instrucción del procedimiento, se pondrá a la vista del denunciado y del denunciante durante el plazo de 3 días, y otros tantos para el servidor público y sus defensores, para que ellos puedan tomar los datos necesarios para que puedan formular sus alegatos, y así puedan presentarlos por escrito durante los siguientes 6 días. Entonces, en total tenemos 9 días para que se puedan formular los alegatos por escrito. Bueno, así transcurrido el plazo y se hayan entregado o no se hayan entregado los alegatos por escrito, la sección instructora va a formular sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para concluir con nuestro trabajo, yo les hablaré sobre un caso en específico de nuestro tema que nos atañe, que es el juicio político, un caso actual que se está ventilando y que aún no se ha concluido, que es el caso contra la exfuncionaria María del Rosario Robles Berlanga, quien mayormente conocida como Rosario Robles, quien es la ex titular de Sedesol y Sedatu en el periodo de 1 de diciembre del 2012 al periodo de 30 de noviembre del 2018, a quien se le atribuye como partícipe de la estafa maestra, así denominada, así llamada por los investigadores periodistas, quienes se dieron la tarea de investigar y recabar esta información, en la cual se demostró el modo de operaciones de estas dependencias de gobierno federales, cuyos actos fueron los desvíos de recursos a cuentas fantasmas. ¿Cómo funcionó esto? Pues a través de 186 compañías falsas, compañías fantasmas, que desviaron recursos para hacer una cantidad mayor de 7,000 millones de pesos, recursos públicos de gobierno destinados a varios programas de estas mismas dependencias, las cuales su modo de operación fue básicamente contratar servicios de distintas universidades y se les pagó una comisión a estas universidades de 1,000 millones de pesos de los 7,000, para que los demás dinero lo enviaran a estas dichas cuentas, compañías, estas 186. Entre estas dependencias está la ya mencionada Sedesol, Sedatu, Fonaviste, la SEP, Pemex, entre otras. Ya he mencionado a quien fungió como tal de Rosario Robles, que se le atribuyen
unas 32 denuncias penales ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración de Justicia en contra de, pues, donde fungió, que fue la Sedesol y Sedatum, en el periodo de 2014 hasta 2019, y el 13 de agosto del 2019 fue puesta en prisión preventiva y fue enviada a un penal, estuvo 2 meses y fue liberada hasta que la Fiscalía General presente las pruebas suficientes contra el presunto delito de indebido en la función pública. Indebido ejercicio en la función pública. Y el 18 de septiembre del 2019, la Secretaría de Función Pública la inhabilitó por 10 años a María del Rosario Robles Bernalga para desempeñar cualquier cargo de empleo, cargo, comisión en el servicio público por dar información falsa de sus declaraciones patrimoniales. Y las denuncias que se presentaron en su contra, las más importantes es una de 2013 y del 2019, las cuales fueron la de 2019 por la diputada Tatiana Cloutier, y pues contra violaciones a los derechos humanos y omisiones en contra de la Constitución y las leyes federales por los desvíos de recursos. Y pues el día 19 de marzo del presente año 2020, los diputados aprobaron a 200 votos a favor y 0 en contra y 0 abstenciones para que, como culpable de los actos de omisiones en contra de los intereses del mismo país, de la nación, y se da continúa el juicio político, y se le considera a la Cámara de Diputados que consideran que violó los términos del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como los artículos 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como violaciones. Y a partir de esto continuará su proceso ante la Cámara de Senadores, los cuales decidirán su situación, y si se le, pues ya mencionado, ya está inhabilitado 10 años, y se le aumenta esos 10 a otros 10, siendo 20 años de inhabilitación para poder ser servidor público. Más aparte, se enfrentará ante la Fiscalía y será llevado a la cárcel por los delitos.